buenas noches, bendiciones, un gusto otra vez estar con ustedes y cómo no, en este tiempo de entrevistas, otra vez agradezco la presencia del ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, para hablar de temas puntuales. Esta mañana tuve una conferencia de prensa para ampliar detalles y algunas preguntas, e incluso, si usted tiene algunas, puede mandarlo al WhatsApp que va a salir en pantalla, para seguir amplificando el conocimiento de nuestro mover económico. Estimado ministro, querido Luis, muchas gracias por estar otra vez en el programa. Toto, muchísimas gracias nuevamente por la invitación, y aquí estamos para hablar de estos temas que yo sé que son de preocupación de todas las personas, ¿eh? Así es. A ver, coméntanos al inicio de este programa fiscal financiero, que para muchos es novedad, que cómo están haciendo eso, que cómo nuestras reservas se gastan, pero parece que esto funciona desde el 2006, ¿es así? Así es. Coméntanos, por favor. Podemos empezar explicando que antes del año 2006, estos acuerdos que firmamos desde el 2006, como tú bien lo dices, todos los años con el Banco Central, entre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Banco Central, antes no se hacían. El país suscribía acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Ajá. Y el Fondo Monetario Internacional era el que nos venía a revisar las metas que se había comprometido el país, y bueno, era un sometimiento total a los organismos internacionales de la política económica interna. Desde el año 2006 rompimos eso, no hay ningún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, como se conoce, y más bien las cifras del programa financiero, que antes era un top secret en el Fondo Monetario, uno tenía que entrar a la página web del Fondo Monetario, leer la carta de intenciones que los gobiernos bolivianos habían mandado al Fondo Monetario Internacional para ver ese programa que se proponía. Era la única fuente de información, y ahí las restricciones que la información en el fondo está en inglés. Entonces no puede ser de acceso generalizado. Desde el 2006, nosotros firmamos un acuerdo fiscal financiero entre el Banco Central y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a objeto de determinar dónde vamos, cuánto vamos a crecer este año, cuánto va a ser la inflación este año, cuánto va a ser la variación de las reservas internacionales este año, cuánto va a ser el crédito que se maneje para el sector público, para el sector privado. En fin, todas las variables macroeconómicas se resumen en este acuerdo macroeconómico que tenemos entre el Banco Central y el Ministerio de Economía. Y eso se transparente. Es más, como tú bien lo has señalado, damos una conferencia de prensa todos los años con entre el Ministerio de Economía y el Banco Central, para hacer una pequeña evaluación del año pasado y para proyectar la economía de esta gestión, como ha sucedido hoy en la mañana en instalaciones del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Entonces ahí damos a conocer al público todo el programa, qué queremos hacer, dónde vamos, y es más, está colgado en la página web del Ministerio de Economía y del Banco Central de manera absolutamente transparente. Entonces, todos los estudiantes de economía, profesionales, todo el mundo puede acceder a ver cuánto estamos proyectando crecer, cuánto va a ser la inflación para esta gestión, cuánto van a estar las reservas, cuánto va a ser la inversión pública, en fin, todas las variables económicas que uno quisiera saber en la proyección y en la visión que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Banco Central. Entonces, eso es de suma ayuda para todos quienes están involucrados en el quehacer económico, porque ya no están en la incertidumbre de cuánto creceremos, cuánto es la inflación, qué irán a hacer, ¿no? Por ahí van a salir ahí con un conejito debajo de la manga. Subir el dólar, que siempre se preguntaba. El dólar, ¿verdad? El tipo de cambio, por supuesto, está plasmado ahí qué es lo que se va a hacer con el tipo de cambio. Entonces, de manera muy clara, porque sabemos que hay muchos medios de comunicación, Toto, no es el caso, por supuesto, del canal acá, pero hay otros medios que se dedican a distorsionar la información, a generar opiniones absolutamente sesgadas e inconsistentes, y entonces la gente tiene ahí la mejor herramienta para poder desvirtuar todo ese tipo de mentiras en muchos casos, de distorsiones de la información, porque ahí está plasmado en la página web del Ministerio de Economía y del Banco Central qué es lo que vamos a hacer durante la gestión 2019, por ejemplo, en este caso, sobre las variables económicas del país. Para terminar este tema,
A partir de 2006 y todas las proyecciones que han hecho y los análisis de lo que pasó antes, ¿se han ido cumpliendo más o menos? ¿Ha habido mucho porcentaje de no realidad o de desfases? ¿O cómo ha sido el comportamiento? Porque eso es otro respaldo para ver si realmente lo que se pronostica se cumple, ¿verdad? Así es. Bueno, en realidad ahí tenemos el gran orgullo de decir que las proyecciones que hemos hecho nosotros siempre han sido mucho más acertadas que las de los organismos internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, que siempre subestimaban la capacidad de la economía boliviana, y nosotros éramos, por supuesto, mucho más precisos, mucho más realistas en nuestra proyección, y da la casualidad, Toti, por estamos muy contentos, que lo que nosotros proyectamos es lo que normalmente al final se llega a cumplir, ¿no? Más o menos, evidentemente, no estamos diciendo que hay un error, siempre hay un error, pero ese error es mínimo con respecto a lo que otros organismos, por ejemplo, piensan con el caso boliviano. Y por lo tanto, ellos mismos en los últimos años hemos visto, me refiero a los organismos internacionales, que han ido ya anclando sus expectativas hacia lo que el Ministerio de Economía genera con este tipo de proyecciones. O sea que más o menos ellos hacen su proyección, miran lo que ha hecho el Ministerio de Economía y más o menos apuntan hacia los mismos datos que hemos elaborado, lo que quiere decir que el trabajo que se ha hecho durante todos estos años, desde el 2006, como bien dices tú, ha estado muy en línea con la que en la realidad al final ha demostrado ser. Ahora, hay personas de todo tipo, economistas, etcétera, que hablan sobre ese tema del endeudamiento que estamos teniendo a través de tomar las reservas que son nuestras y que supuestamente van a distorsionar nuestra economía de aquí para adelante. ¿Cómo explicarías eso más científicamente para algunas personas que les gusta ese dato? Porque dicen, a veces explica muy en general, pero los que sabemos no estamos muy convencidos. Así que a ver, quizás los que saben. Bueno, los que sabemos entendemos que el problema de la deuda externa no es más bien medir no el saldo neto global. Por ejemplo, hoy tenemos una deuda de cerca de 9.900 millones de dólares, ¿no? ¿En total cómo está? En total, como la deuda externa pública total. Y eso uno puede decir, pucha, es mucha plata. Heredamos un país con 5.000 millones de dólares y ahora están en cerca de 10.000 millones. Han duplicado la deuda. Y yo, sin sonrojarme, les decía, sí, hemos duplicado la deuda desde el año 2005, de 5.000 a 10.000. Pero lo que no dicen los opinadores y estos economistas que dicen que saben de economía, y no lo dicen, es que el Producto Interno Bruto, que es el ingreso de los bolivianos, ha subido de 9.500 a 34.000 millones de dólares. Es decir, 4 veces más. Hemos duplicado la deuda 2 veces, y por eso dicen, la deuda per cápita que ha subido, claro, porque la deuda nominal ha subido, pero lo que no dicen ellos es que el ingreso per cápita se ha cuadruplicado en estos últimos años, en otras palabras. Y eso se refleja. El año 2000, y esto es muy sencillo, miren, de ver los números. El año 2005, la relación deuda externa-producto de esos 5.000 millones y con cerca de esos 9.500 millones de dólares de Producto Interno Bruto, eran aproximadamente 53%. Hoy, como se ha subido de 5.000 a 10.000 la deuda externa, pero los ingresos del país han subido de 9.500 a 34.000 millones de dólares, la deuda proporción al Producto Interno Bruto ha caído al 23%. La mitad. Así es, por supuesto. No, por supuesto, no podía ser de otra manera. Porque ellos solamente ven lo que les conviene ver, lo que les conviene hablar, y no ven el otro lado de la medalla, que es esto que yo hablo, que el crecimiento de la economía. Todos estos años hemos aumentado sustancialmente la producción en el país, y eso ha generado un incremento en el ingreso per cápita y en el ingreso de llegar hasta 34.500. Miren, fíjense, nunca el país había acelerado tanto el ingreso, la producción, el valor de la producción en nuestro país. De 9.500 millones de dólares de producción, hoy producimos en términos de dólares 34.500 millones de dólares. Eso es al 2018. Este año, por supuesto, vamos a producir más de eso. Entonces, quiere decir que en buenas cuentas es como si una persona tenía una deuda, yo voy a poner, de 2.000 bolivianos, pero tenía un ingreso de 2.000 bolivianos. Entonces tenía el 100% de su ingreso. Si a esa persona le cuadruplicaran su ingreso,
¿no? Multiplicando por 8, esa persona ahora gana 8.000 y se endeuda el doble de antes, de 2.000 a 4.000, entonces en proporción a su ingreso es la mitad lo que antes era el 100%. Eso es lo que yo trato de explicar con este ejemplo sencillo de qué ha ocurrido en nuestro país. Nosotros hemos cuadruplicado nuestro ingreso, nuestra producción, con respecto a la duplicación que hemos tenido en el endeudamiento. En otras palabras, y en términos mucho más sencillos para que nos entienda la población, ese margen que tenemos ahora de mayor ingreso con respecto a la deuda nos da un margen de solvencia. Bolivia es un país solvente a nivel internacional, tenemos más ingresos, como esta persona que de 2.000 ahora gana 8.000, tiene capacidad de endeudarse más que antes porque tiene más ingresos, y eso ha pasado con Bolivia, y por eso es que somos todavía sujetos de crédito internacional por parte de organismos internacionales, ¿no? Y esto es un tema importante, Toto, porque, por ejemplo, lo que ocurre en la Argentina, que este es un caso muy particular para que la gente diga, a ver, ¿los organismos siempre nos prestan? No, no siempre prestan. Cuando un país está mal, ya no le prestan. Y ese fue el caso de la Argentina. Tipo salvataje en trance. Nadie quiso prestar, no podía ya emitir bonos en Nueva York, Argentina, porque dijeron, no, usted no puede venir a Nueva York a emitir bonos porque usted no puede pagar. Claro. Los organismos internacionales le cerraron las puertas también porque no pueden prestarle a un país que no tiene capacidad de pagar. Y entonces el único organismo que es el prestamista de última instancia, pero con condiciones, es el Fondo Monetario Internacional. Y el señor Macri tuvo que someterse al Fondo Monetario Internacional, someterse a las condicionalidades que le estaba dando el Fondo Monetario Internacional a la Argentina y que, miren, da la casualidad, no cumplieron los argentinos, pero aún así han recibido más dinero, lo que demuestra claramente que el Fondo Monetario actúa más de manera política que técnica con este país. Para terminar ese punto de Argentina que todos opinan ahora y la realidad está hablando más que los números, este dinero que impuso ahí el Fondo Monetario se empezó a vender para tratar de que el dólar no subiera, ¿verdad? O sea, no fue a inversiones, no fue a... ¿Eso es más o menos el panorama? Así es. Se inyectaron una fuerte cantidad de dinero, una parte de los 32.000 millones de dólares que se están prestando, y eso básicamente fue a satisfacer la demanda de dólares que había en Argentina, porque como el dólar se disparaba, todo el mundo se refugiaba en el dólar para precautelar y el mantener el poder adquisitivo de su dinero. Entonces el precio del dólar se disparó en 100% de incremento y podía estar subiendo mucho más, pero vino el Fondo Monetario, le dio dólares, el Banco Central que recibió de Argentina, que recibió esos dineros, empezó a introducir eso en el mercado y se logró más o menos estabilizar el tipo de cambio. Está entre 31 y 32 pesos argentinos, más o menos está fluctuando ahí el dólar, manteniéndose gracias al apoyo que tiene del Fondo Monetario Internacional. Vamos a hablar ahora de los números que presentaste esta mañana, de lo del 18, de lo que viene este 19. Como periodistas, ¿qué? ¿Hay temor? Muchos dicen ahora que las cosas buenas están pasando porque es campaña electoral. Son cosas que van a desinflar después. No sé si has escuchado eso, pero nosotros queremos transmitir la inquietud de la gente, a veces de temores y pocas veces creo de realidades. ¿Cómo es? Bueno, yo creo que son muchos años, desde el 2006 exactamente, que venimos escuchando a algunos agoreros diciendo que todo está mal, que la crisis viene. Y han pasado ya 13 años y la economía boliviana nunca ha entrado en crisis. Y el 2019 tampoco va a ser la excepción, más bien todo lo contrario. Si bien hay un escenario internacional incierto, ¿no? El problema China, Estados Unidos, Argentina, Brasil, incertidumbres en los mercados financieros, subidas de tasas de interés en los mercados financieros internacionales. Es un panorama que se va plasmando de esa manera. Bolivia ha tenido la virtud de cambiar el modelo 2006 que le está permitiendo crecer básicamente en función de la demanda interna, del consumo y de la inversión bolivianas. Entonces ya no dependemos de que si el precio sube, el precio baja, ¿no? Nos afectan los ingresos, pero no en el crecimiento. Y entonces, ese punto de quiebre se ha dado, por ejemplo, en 2014, que cayeron los precios internacionales del gas. Salieron seguramente los mismos agoreros de ahora a decir, no, se cae la economía. Y no ha pasado nada.
¿Por qué no pasa nada? Porque hay un programa, porque hay una estrategia que busca crecimiento económico en base a inversiones públicas fundamentalmente, que es lo que se maneja desde el Estado. Vamos a mantener un ritmo de inversiones elevado el próximo año, más de 5.500 millones de dólares. 2019. Eso, ¿no?, sumado al dinamismo que vamos a darle a la economía nacional con varias medidas que ya se está proyectando, vamos a tener un incremento importante de la demanda interna. La demanda interna el año pasado ha crecido más o menos en 4,7% y ahora vamos a subir al 5% de crecimiento de la demanda interna, es decir, el consumo de la gente. Eso, para explicar bien qué es la demanda interna, la gente a veces no termina de... El consumo de la gente, o sea, vamos a ver todavía restaurantes repletos de gente, ¿no?, como estamos viendo, los lugares de venta, los mercados, las ferias. Vamos a seguir viendo la gente comprando porque va a haber un dinamismo que se va a traducir en mayor consumo de la gente, que es una parte de la demanda interna, que no lo es todo, y esta parte se traduce en una mejora en la calidad de vida de los bolivianos, pero sustentado en una inversión pública que mencionaba inicialmente. O sea, va a haber una inversión pública importante que va a generar, que va a arrastrar, que va a ser la locomotora del crecimiento económico, que va a jalar detrás todos los vagones de la economía nacional en función del Estado, incluida la inversión privada, porque hemos visto, por ejemplo, cómo ha habido el incremento sustancial de empresas privadas operando en nuestro país, ¿no? Debe ser el momento histórico más alto de empresas privadas existentes en nuestro país. Entonces, no le está yendo mal al sector privado. O sea, siempre hay un número que se cierra, ¿verdad? Es lo que generalmente se habla. Se han cerrado este año tantas empresas, pero no se habla cuántas han abierto, ¿sí? ¿Eso es así? Eso es verdad. Y se ha demostrado en todos estos años ha habido más empresas que se han abierto de las que se han cerrado. Y había una declaración desafortunada desde mi punto de vista del presidente de la Cámara de Comercio, que entiendo que se está postulando para ser presidente de la Confederación de Empresarios. Desafortunada porque decía, cada día se cierran 3 empresas en Bolivia. Sí, es parte de la estructura, pero no es toda la verdad. Por lo tanto, medias verdad se hacen mentiras. Porque lo que no dijo es que si bien se cierran 3 empresas al día, se abren 9 empresas nuevas. Entonces, en el neto hay 6 nuevas empresas que se aportan en el país. Y eso es lo que no se dijo. Claro, hay intencionalidad política detrás, sin duda, porque no creo que uno no tenga la capacidad de entender la lectura de los números que están ahí, porque son números que los elabora Fundempresa, que es una entidad que depende de los propios empresarios privados, ¿no? O sea, uno no podría... no es el gobierno que maneja eso. No, eso para aclarar, siempre es bueno ver, porque uno mete en la bolsa lo que quiere meter. La información que yo estoy dando proviene de Fundempresa, que es una entidad administrada por la empresa privada, por la Confederación de Empresarios Privados. Entonces, queda claro que con las propias cifras que ellos manejan no podía lanzarse una declaración como esa. Entonces, para la gestión 2019, para esta gestión, nosotros avisoramos un crecimiento importante en la economía, 4,5% vamos a crecer este año. Hemos estado creciendo al 4,2, al 4,1, ¿no? Ahora vamos a impulsar un poco más el crecimiento al 4,5%. La inflación va a estar controlada, máximo vamos a llegar a un 4%, el año pasado hemos cerrado 1,5%, entonces tampoco hay gran problema y vamos a ser una de las economías de más baja inflación de la región y vamos a ser la economía de más alto crecimiento de la región, que también eso hay que decirlo. Sustentado en ese nivel de inversiones que he mencionado de 5.500 millones de dólares, y vamos a ir mejorando en la gestión 2019 las cifras fiscales. Todavía vamos a tener un déficit, no estoy diciendo que vamos a tener un superávit, pero el déficit va a ir reduciéndose. Quiere decir que vamos a tener más espacio fiscal en ese sentido, de cifras positivas. Y también lo otro que preocupaba tal vez en algún momento, tener las cuentas externas negativas, la balanza en cuenta corriente que llamamos, que básicamente es lo que exportamos y lo que importamos. Vamos a tener déficit en la gestión 2019, pero un déficit menor con respecto a los 3 años sucesivos anteriores. Es decir, estamos en una tendencia de revertir ese déficit paulatinamente en nuestro país, y eso es muy importante destacarlo. Eso es lo que vamos a lograr en la gestión 2019.
Hay que recordar que esta gestión 2019 tiene varios elementos, ¿no?, que están generando dudas. Decía yo, el contexto internacional que mencionaba. Y el otro factor, Toto, que quisiéramos que no haya un efecto de lo político sobre lo económico. Es un año electoral, todos lo sabemos. Ha sucedido en años pasados y hemos logrado desde el Ministerio de Economía con una serie de políticas aislar la economía de la parte política. Entonces, que haya el debate político que corresponde en el país, pero que no se afecte la parte económica, porque la parte económica afecta el empleo de las personas, los ingresos, los salarios de las personas, ¿no? En fin, una serie de variables sociales que nosotros no quisiéramos que sean afectadas por esta situación. Así que, en ese sentido, estamos alertas y una de las cláusulas del acuerdo que hemos firmado con el Banco Central es que abrimos la posibilidad de que si es necesario a mitad de gestión o en el momento que sea necesario, por lo que pueda ocurrir con la Argentina, con el Brasil, lo que pueda ocurrir con la relación China-Estados Unidos, pudiera poner en riesgo el crecimiento económico, actuar inmediatamente, ¿no?, modificando las metas y modificando las variables que vayamos a utilizar para enfrentar este eventual caso que ojalá no suceda, ¿no?, pero tenemos que estar listos y preparados para poder responder en cualquier momento. Uno de los puntos que ha ayudado es el biocombustible que está saliendo, está haciendo un ahorro para el Estado boliviano, que ya tenemos un combustible mejor, no lo importamos, no sé, el tema del diésel, que todavía tenemos algo. ¿Cómo va eso? Está creciendo y lo he visto muy entusiasmados a los empresarios cruceños que han sido tachados de masistas justamente por demostrar alegría. No sé si tú leíste los titulares, pero es así. ¿Qué pasa? Claro que sí, porque eso implica una mayor producción de la materia prima para ese biodiesel. Y ese biodiesel básicamente tiene una de las fuentes principales, el aceite, y el aceite viene de la soya. Entonces van a tener que producir más soya con un mercado asegurado, porque va a haber alguien que le va a comprar esa soya para producir el aceite, y el aceite lo va a comprar YPFB para producir ese biodiesel que nos va a reducir en un cierto porcentaje. No estamos todavía en estos primeros años, no pretendemos reemplazar totalmente. Va a ser entre un 5 y un 10% la sustitución de la importación del diésel, pero se tiene pensado también en un proyecto mucho más grande del Green Diesel, que es un diésel verde que va a requerir, ese sí, una mayor inversión por parte de YPF, pero también una mayor demanda de materia prima, que va a aumentar la producción, por lo tanto, y que ese sí ya va a tener un efecto importantísimo en la reducción de la importación de diésel, porque básicamente ya no 10%, sino un porcentaje muchísimo más alto, ¿no?, va a ser reemplazado por la producción doméstica de Green Diesel, de diésel verde. Están preguntando qué es lo que pasa respecto al último aumento del doble aguinaldo. Alguien dice la utilización aparte del doble aguinaldo, otro dice la utilización de las reservas internacionales. ¿Hasta qué punto es peligroso? Es un periodista que no dio su nombre, ha escrito, para la economía, tomando en cuenta que también puede subir la deuda interna con el tipo de cambio. No. Lo segundo no tiene absolutamente nada que ver. El tipo de cambio no está relacionado con la deuda interna, porque la deuda interna es en moneda nacional y el tipo de cambio relaciona los pagos externos con los internos, por lo tanto ahí no hay ningún problema. Parto de esa segunda parte de la pregunta. Y con respecto a la primera parte, mire, en realidad las reservas internacionales son esas reservas, no es que los países acumulan, porque entonces no, ¿para qué vamos a tener tanta plata sin poder utilizarla en los momentos que se necesita utilizar, como se ha venido haciendo en el país desde el año 2011, 2014 en realidad, ¿verdad? Entonces, lo que hay que ver son los niveles óptimos que las reservas internacionales de cualquier país deberían tener, y Bolivia, como lo demostraba el presidente del Banco Central en varias diapositivas que presentó esta mañana, está con holgura por encima de los indicadores mínimos que organismos internacionales sugieren de niveles de reservas internacionales que un país puede tener. O sea que en eso hay tranquilidad, ¿no? Podemos estar tranquilos los bolivianos. Se ha proyectado una caída de las reservas internacionales, producto del agresivo plan de inversiones que tenemos en el país en esta gestión 2009 para aumentar el crecimiento. Así que eso no hay que preocuparse. Por supuesto, hay que estar mirando que no caiga por los debajo de los niveles óptimos, que eso todavía tenemos un buen espacio,
pero por el momento al periodista amigo decirle que no es una preocupación el nivel de reservas que tenemos actualmente. Carmen Segarra dice, ¿cómo se proyecta un crecimiento del 4,5% si el gas y minería no crecerán, como lo dijo en su conferencia de hoy por la mañana? Es una muy buena pregunta. Lo que aquí vamos a partir es desmistificando algo que la gente, especialmente los economistas neoliberales, porque en el pasado seguro que hidrocarburos y minería eran determinantes en el crecimiento económico, sucedía y se han quedado con la idea de que la Bolivia de hoy es la Bolivia de hace 13 años atrás. Informarle a la amiga que nos escribe que la participación del sector de hidrocarburos en toda la economía es apenas del 6%. Sí, lo escuchó bien, 6%. De la minería estamos hablando de un 5% y juntos los dos no llegan al 11% de participación del Producto Interno Bruto en la totalidad. No es determinante entonces. No es determinante. ¿Cuál es el sector? Y aquí viene la sorpresa para nuestra amiga que nos escribe ahí. ¿Cuál es el sector más importante? Se debe estar preguntando entonces, ¿cuál es? Es el sector de industria manufacturera con 18%. Es decir, poco a poco, lo que era un sueño, hemos ido gradualmente consiguiendo que el país sea más industrializado. Y la industria significa que haya mayor producción de valor agregado en la economía. Y no como resulta hidrocarburos, minería, que en el pasado era básicamente, ¿no es cierto?, exportación de minerales en bruto y de gas en bruto. No, hoy industrializamos el gas, tenemos urea. Tenemos las plantas separadoras de líquidos. Hemos entrado en un proceso de industrialización. Y estamos entrando, como ya el año pasado se lanzó, en el Mutum con la industrialización del hierro. Entonces, tenemos poco a poco un país que va divorciándose de la producción de materias primas y va generando un país industrializado con manufactura, y eso significa mayores ingresos para los bolivianos. Por eso es que cuando cayeron los ingresos en el 2014 de los precios del petróleo, los economistas neoliberales que tenían todavía en su chip de que éramos un país que vivíamos del gas y que vivíamos de la minería, se iba a caer Bolivia, y eso no ocurrió. Es una evidencia empírica de lo que acabo de mencionar por el avance que tiene del proceso industrializador en nuestro país. Lo que antes se llamaba la maldición de las materias primas, ¿recuerdas? Así es. ¿Puedo preguntarte algo más? Claro que sí. Dani Cortés dice, ¿cómo será el comportamiento de nuestra economía y cómo podemos darle seguridad a los desempleados profesionales del mercado? Bueno, ahí va, justamente ahí va. El desempleo del año 2005 era del 8,5%. Hoy estamos en 4%. Es decir, hemos reducido más de la mitad. O sea, hay más volumen de desempleados o de habitantes, pero hay menos desempleo. Así es, ¿no? Así es, tenemos menos desempleados. Y este proceso industrializador que acabo de mencionar es el que va a generar mayor demanda de profesionales, mayor demanda de mano de obra, y vamos a ir reduciendo paulatinamente justamente el desempleo. La idea que nosotros queremos es que el desempleo desaparezca del país y vamos a trabajar para ello, pero hay que generar condiciones para que no solamente el Estado genere este empleo, sino fundamentalmente el sector privado de esta industria. Por ejemplo, puedo decir, si vamos a producir biodiesel, como decías tú, entonces va a haber gente que tenga que producir más en el sector agropecuario, ¿verdad? Se generan más fuentes de empleo. Y ahí esa es la forma en que vamos a ir erradicando el desempleo en el país. Me están presionando por todo lo que ya tienes que ir, pero yo te pregunto, hay cosas. Saúl Cárdenas dice, ¿qué debe saber la población para no creer de que nos vamos a convertir en una Venezuela más? Bueno, solamente compararnos. Lamentablemente la comparación en este caso ayuda bastante. Bolivia, el año pasado, luego de Ecuador, que ha tenido la tasa más baja, hemos sido el segundo país con la menor tasa de inflación de la región. Y no hay visos de que Bolivia tenga inflaciones elevadas. Entonces, un primer elemento. Segundo elemento, Bolivia nuevamente va a competir entre las economías de más alto crecimiento de la región, como estamos viendo en los últimos 6 años. En los últimos 6 años Bolivia estaba liderizando el crecimiento económico en la región de manera sostenida, y este año 2019 no va a ser la excepción. Entonces, si Bolivia crece económicamente, mantiene una estabilidad de precios, ¿cómo nos pueden comparar con un país que tiene exactamente los indicadores inversos, ¿no? Entonces, yo creo que simplemente es un afán de meter ideas negativas en la mente de los bolivianos,
de que vamos a ser una Venezuela, ¿no? Yo inclusive me cuido más de ser una Argentina que una Venezuela. ¿Ah? Entonces, pero eso en términos comparativos. Bolivia está liderizando el crecimiento, Bolivia es un país que produce, Bolivia es un país que está siendo investigado y observado por todos, porque lo estamos haciendo mejor que todo el resto de los países vecinos. Entonces, ¿cómo podríamos estar mal? No entiendo. Javier Delgado preguntó lo mismo sobre el tema de las empresas y los empleos. Felicia Mamani dice: soy madre soltera y tengo miedo de que la economía de mi país no cobije el futuro de mis hijos. Y Elena Suárez de Cochabamba dice: ¿debo comprar dólares? Para cerrar, tengo muchas más preguntas, pero ya cerrar porque ya tengo presión de... Dice, no sé dónde tienes que ir. Parto de la última pregunta. No es necesario que comprar dólares, más bien todo lo contrario. La moneda nacional va a mantener su estabilidad y eso no debería nadie preocuparse. Porque el tema del tipo de cambio hace mucho tiempo que dejó de ser preocupación y los únicos que se preocupan por el tipo de cambio son los economistas neoliberales, que se preocuparon en el pasado y vieron cómo les fueron. En el caso boliviano eso no debería tener ninguna preocupación. Y sobre la mamá soltera, le tengo aquí un dato que nosotros hemos estado preocupados por este tipo de cosas. Y yo le sugeriría que esta señora se aproxime al Banco de Desarrollo Productivo. El Banco de Desarrollo Productivo ha lanzado un programa de créditos que se llama Jefa de Hogar, que apunta justamente a este tipo. Si hay alguna duda que tiene la señora sobre el futuro de sus hijos o sobre la propia generación de ingresos que puede tener ella para mantener y garantizar a sus hijos, yo le sugiero ir al Banco de Desarrollo Productivo, que ahí tenemos un producto que se acomoda a la señora y que pueda generar mayores ingresos y por lo tanto garantizar la vida de sus hijos. Querido Luis, te agradezco muchísimo. Hay varias preguntas, tengo presiones, todo lado, tienes que escapar. Pero lo que sí quiero agradecerte, hemos contestado y es importante que la población participe, porque yo puedo tener unas preguntas, pero ellos tienen la inquietud ahí a ras de la piel. Gracias por todo. No sé, gracias a ti y a todos los quienes se han preocupado por mandarnos una pregunta. Muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias Roberto Mendoza y a todo el equipo. Mañana seguimos con La Verdad nos hace libres. Bendiciones.